Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Me llamo Jonathan Chablé y me dicen Johnny. Y este es el canal de guitarras, pedales y todas aquellas cosas que nos gustan como guitarristas. Y vamos a continuar con la serie de cadena de efectos, donde estamos explicando cómo armar una cadena de efectos de inicio a fin. En videos anteriores vimos cómo se configuran los preamps y quedamos que esa va a ser la base de funcionamiento de nuestro sistema de cadena de efectos. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a irle montando efectos sobre preamp. Y voy a continuar con la siguiente etapa. Ahí les comenté que antes del preamp deberíamos usar pedales de saturación. Otros pedales también pueden utilizarse, pero me voy a concentrar en estos, que me parecen los más básicos que tienen que estar casi obligatoriamente en nuestra cadena de efectos. Entonces, les comentaba que había casos como pedales de overdrive, como estos dos de aquí, pedales de distorsión como este de aquí o pedales de fuzz como este de aquí. Hoy vamos a ver qué consiste cada uno y cómo se escuchan y cómo los configuramos. Comenzamos. Si viste mis videos anteriores donde hablábamos de preamp, ya debes estar familiarizado con los conceptos de saturación, overdrive y distorsión. Resulta que los preamps tienen la capacidad de transformar la pequeña señal o la señal pequeña de un amplificador, perdón, de una guitarra a la misma señal, pero con mayor nivel, es decir, más amplia. Es un multiplicador directamente. También vimos que por las características de los amplificadores antiguos, amplificadores de bulbos, no siempre podía realizarse esa conversión tal cual. La multiplicación no podía ser efectuada tal cual en todo el rango de la señal, sino que había situaciones donde por condiciones físicas de los circuitos los picos no podían representarse o no llegaba al nivel a darse o poder ser entregado, y los amplificadores de bulbos solían curvar o achatar estas subidas, presentando una distorsión o saturación de los canales, modificando ligeramente la señal, pero esa modificación causaba un sonido muy característico. Esto es lo que ocurre dentro de un preamp. Con el paso del tiempo surgieron los amplificadores a transistores, los cuales prácticamente solucionaban este problema, ya que traían o por diseño podían hacerse diseños con menor distorsión armónica que ya no presentaban este fenómeno. Sin embargo, ya estaban los músicos muy acostumbrados a ese sonido tan característico, pues que lo añoraban, y desde ahí nace ese deseo de buscar un ampli de válvulas como el sonido más clásico para las guitarras. Como respuesta a ello surgen algunos dispositivos como lo son los pedales de overdrive, que la idea era buscar imitar esa saturación que sucedía en las válvulas. Entonces, los pedales de overdrive o de saturación, vamos a representarlos con una OD, usan un circuito donde artificialmente se alcanza la saturación, pero la curva no es ligera, sino que suele venir la curva que normalmente tendríamos y los cortes suelen ser más abruptos, dependiendo del material que utilice el dispositivo. Los cortes pueden ser muy abruptos, muy planos, o tener ligera curvatura. Entonces, en los mismos pedales de overdrive, dependiendo de materiales y características del circuito, puede variar mucho el sonido, dependiendo de la forma y áreas donde se hagan los recortes de frecuencias para cada pedal. Entonces, incluso entre los overdrives hay variaciones en los sonidos, pero el principio de funcionamiento es este. Las distorsiones son similares a los overdrives, solo que tienden a modificar la señal más gravemente. Por lo general, las distorsiones tienen un factor de multiplicación más amplio. Eso significa que la pequeña curva que nosotros tenemos aquí, al ser multiplicado por valores más altos, tienden a alcanzar los picos más rápido. Entonces, nuestra curva tiende a ser más plana y nuestra señal de salida tiende a asemejarse más a un cuadrado. Dependiendo de la forma o del circuito que tengamos,
va a variar la forma de esta señal, a ser a lo mejor más recortada, con forma de dientes de sierra, dientes de tiburón, o con recortes muy marcados en algunas áreas antes de distorsionar, y luego cortes abruptos, y puede haber diferentes casos. Entonces a eso le llamamos la distorsión. Suelen ser más saturados. Como ya mencioné, el factor de multiplicación también suele ser más alto. Y a veces con formas un poquito más extravagantes. Entonces esto le llamamos la distorsión. El factor de multiplicación, al ser más alto, significa que sonidos más bajos, sonidos más tenues, van a saturar más rápido el canal. Eso incrementa el sustain. Basta con que la cuerda vibre un poco para que pueda saturar el canal rápidamente. Y hay un límite, el límite físico, donde puede llegar el circuito a mantener la señal. Entonces decimos que también los pedales de distorsión suelen comprimir de forma natural la señal, porque la van a mantener acotada en un rango. Y por último tenemos los fuses, que estos son un poco más antiguos que los pedales de overdrive y distorsión. El fuzz es como una mezcla entre una distorsión, pero tiene una característica muy específica. Suelen utilizar otro tipo de tecnología. Overdrive y distorsiones, la mayoría suelen estar basados en circuitos a base de amplificadores operacionales, y son multiplicadores prácticamente, con algunos recortes en frecuencias. Y los fuses tienden a ser circuitos transistorizados, hacen un factor de multiplicación de la corriente, pero distorsionan la señal al punto que se ve, como lo llamarían en inglés, fuseada. Ya sea como esa característica como fuseada, también pueden incluir algunos recortes en la señal, además del característico fuzz. Y dependiendo de la construcción, pues va a variar, pero tenemos esa característica de que nuestra señal aparece con esas figuras tan características. Fuseadas es como decir peludito, ¿no? Es extraño, es un poquito difícil de traducir para mí. Entonces, esa es la característica del fuzz. Tiende a sonar como un sonido quebrado, de hecho el origen viene de ahí. Trataron de imitar el sonido que tú escucharías en un cono de bocina roto. Entonces la señal se va a oír rota. Entonces los fuzzes tienden a hacer señales rota, por decirlo de alguna manera, mientras los overdrive son similares a la original, pero con ciertos recortes. Entonces es imitación más o menos del bulbo, ¿no? Y las distorsiones pues suelen ser muy saturadas. Prácticamente la distorsión es como la evolución de los overdrives, o un overdrive con demasiada ganancia, o un factor de multiplicación muy amplio. Pero creo que para esto conviene más ver cómo funciona. Debido a que estos tres tipos de pedales, tanto overdrive, saturaciones y fuzzes, se basan en un tipo de tecnología y principio de aplicación muy similar, van a tener los mismos controles. Como básico, todos van a tener, al igual como ocurría con los preamplificadores, todos van a tener un control de volumen o nivel, y un control de saturación que, dependiendo del tipo de pedal, se puede llamar OD, overdrive, se puede llamar drive, se puede llamar gain por ganancia, y si fuera un fuzz se llamaría fuzz. Y estos son controles básicos, donde el control de saturación, overdrive, gain, fuzz, controla el factor de multiplicación que va a efectuar sobre nuestra señal, ya sea multiplicación en voltaje o multiplicación en corriente. Mientras que el volumen nuevamente es como un limitador, donde si lo tengo al 100%, pasa todo el factor de multiplicación,
y sobre él, conforme voy bajando el volumen, voy reduciendo la cantidad de señal que pasa. Prácticamente disminuyo el tamaño de la forma de salida. Y estos controles son básicos. Todos los pedales que vayamos a ver de esta familia o de la familia de saturaciones los van a tener. Los que ya son opcionales son los controles que continúan. Lo más común es que la mayoría traigan un único control de tono, donde suele ser un control de tono que funciona como una especie de multiplicador. La señal que entre la va a multiplicar por 1 en un rango de frecuencias. Nuevamente aparece el concepto de las bandas. El tono suele aparecer o suele multiplicar o reducir, o más bien dividir la señal en una banda específica que haya elegido el fabricante. Es decir, si el fabricante dice, vamos a pensar que esta sea una señal de 0 o de 20 Hz, que es lo que escuchamos, a 20 kHz, y el fabricante decidió colocarlo a 10 kHz. Esta es la frecuencia de corte. Entonces, lo más normal es que cuando te encuentres en el punto medio o más o menos por acá en esta zona, sea el factor de multiplicación 1. El tono o la frecuencia media que va a ser resaltada se encuentra en esta área y va a multiplicar por 1. Si tú subes el tono, tiende a multiplicar de esta forma. Mientras más te acerques a la frecuencia, más eleva esa frecuencia, y las frecuencias cercanas a ella se multiplican, pero por un número ligeramente menor. Y cuando tú bajas de la mitad del tono, ocurre el fenómeno contrario, multiplica pero de forma inversa, divide, ¿no? Prácticamente. Y conforme te vas acercando, es el factor de multiplicación que vas a estar llevando. Así funcionan los controles de tono. Sin embargo, también hay algunos pedales de distorsión, overdrive o fuzz, que no son todos, son una minoría muy específica, que incluyen ecualizadores completos de 3 bandas, de 2 bandas, incluso hasta 2 bandas, y algunos incluyen algunos parámetros extras, como veremos a continuación. Ahora, eso es para entender qué hace cada control y que lo podamos aplicar a cualquier pedal que se nos vaya a poner enfrente. Ahora vamos a ver cómo funcionan los que pusimos en la intro. Es de mi interés que entendamos que vamos a tener una cadena de efecto basada en lo que ya vimos. Vamos a tener una etapa de previo, donde utilizaremos como previo el simulador de Fenders, el American Sound, y será nuestro previo de base. Este irá conectado a un Power Amp. En videos anteriores dije un amplificador cada vez que conectaba un previo. Es el Power Amp, o es un amplificador tal cual. Irá conectado a un amplificador de potencia externo que va a su bocina. Ok, prácticamente es el circuito base que ya habíamos mostrado en videos anteriores. Y vamos a agregar la etapa de saturación. Nuestra guitarra será una Les Paul que irá conectada a la etapa de saturación, pasará al previo tipo Fender y de ahí al Power Amp y bocina. Ok, a continuación tenemos una cadena de efectos donde ya tenemos el joyo American Sound, que funciona como preamplificador. Olvidé encenderlo, una disculpa. Ok, lo configuré fuera de cámara. Lo encendí y lo configuré fuera de cámara. Entonces aquí tenemos el amplificador, el preamplificador joyo, que va a simular un previo de Fender. Muy bien, y vamos a tener este que es un overdrive pues bastante transparente a mi consideración. Creo que hay algunos más transparentes todavía. Entonces, cuando me refiero a transparente es que casi no afecta el tono. Casi no afecta el tono de mi guitarra. Entonces, les comentaba, si el tono está más o menos por la mitad, no modificará la señal demasiado. De nuevo, problemas técnicos, olvidé conectarlo. Y ahora sí está apagado y encendido.
no hay mucha diferencia ahora. Porque tengo el drive hasta abajo, entonces casi no está haciendo factor de multiplicación y el volumen lo puedo regular. Entonces como el drive estaba hasta abajo y el tono está a la mitad, no hay modificación, no hay gran modificación en el tono y el drive pues no está haciendo prácticamente nada. Entonces esto tiende a hacer lo mismo que haría con un amplificador a válvulas. Cuando subo el drive empieza a saturar. Y aquí notan ustedes cómo empieza a hacer el sonido cada vez más saturado. Los power chords ya se empiezan a escuchar. Al revés. Entonces esos serán acordes abiertos y ya empiezan a notarse cada vez más saturados, similar a como ocurriría con un amplificador de válvulas. Si empiezo a bajar el drive, aquí la saturación es menor, entonces este permite manejar estas características. Realmente la distorsión o la saturación, por más que le suba, nunca va a ser tan alta. Entonces tiene un máximo, no puedo llegar a saturar. No llego a saturar mucho, no afecta demasiado la señal. La señal es muy parecida a como sonaría la guitarra eléctrica de forma natural. ¿A qué me refiero con esto? No afecta demasiado el sustain. Notan las notas duran lo que durarían, bueno, poquito más de lo que durarían sin aplicar el efecto. Y el sonido tiende a ser limpio en este sentido. Este caso porque este Vintage Overdrive está basado en el Hoyo Tube Screamer y tiene esa característica. Como para... le podemos dedicar un video completo solo a este. Pero ese tipo de pedales basados en el Tube Screamer son muy versátiles y se pueden hacer muchas cosas con él. Hoy voy a mostrar una, nada más. Pero pues te digo, eso es lo que tiende a simular, es lo que haríamos con el preamp también. Entonces eso es muy útil porque, por ejemplo, ese sonido saturado, ya habíamos visto que lo podíamos alcanzar si subíamos el drive y el voice en el American Sound. Es bastante similar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Permítame. Ok, tenemos de nuevo el sonido base. ¿Qué sucede? Que este tiende a imitar el sonido valvular y pues prácticamente es bueno por ello. Que es útil cuando, por ejemplo, si en mi experiencia, cuando yo comencé a tocar la guitarra, tocaba directamente en un amplificador y prácticamente usaba mi canal limpio en mi amplificador Marshall. Y si necesitaba hacer solos o algo así, tenía configurado ya el canal de overdrive y le picaba, pero tenía que hacerlo a mano. Entonces, por ejemplo, solo este pedal pudiera usarlo directamente sobre mi amplificador Marshall y ya tendría el canal limpio del amplificador, y saturando ese canal puedo obtener el sonido parecido al del canal distorsionado, que simula un previo a válvulas. Y esa sería la utilidad que podemos darle a este pedal, la más básica que podemos darle a este pedal. Hay otras utilidades que se le pueden dar. Bueno, y al igual que ocurre con los amplificadores, resulta que con los pedales de overdrive, cada fabricante le puede dar su timbre específico. Este es un Blues Driver, este no es tan transparente, entre comillas, como el Vintage Overdrive,
De hecho, hay otros más transparentes incluso que el Vintage Overdrive. Este no es tan transparente, sino que se tiende a cargar más o a subir más el sonido de los medios y agudos. Entonces, así suena. Perdón. Fallas técnicas. Ok, así suena sin el overdrive. Es el puro previo. Y si piso el overdrive, si te fijas, incluso es más afilado, más agudo. Tiene más agudos y más medios que el anterior. Voy a bajar la ganancia. Y a poca ganancia da un sonido limpio, pero si te das cuenta, no es el mismo sonido limpio que tenemos de base. Suena más, como más brillante, más nítido, ¿no? O sea, incluso sobre este que ya sonaba brillante, le da más brillo todavía. Vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Voy a subir la ganancia más todavía. Ya casi no se entiende. Prácticamente aquí ya saturamos. Este tiende a ensuciar más, pero sin embargo está limitado. Aún con la ganancia al máximo, no afecta mucho, no afecta gravemente el sustain. Okay. Sí dura más la nota, pero empezó a decaer pronto, ¿ok? Entonces tiene un poquito más de ganancia, tiene incluso más elevación en agudos y medios. Y pues es útil, de hecho, como el nombre dice, el blues sería como más útil para tocar blues. Y bueno, estas son las utilidades que podemos darle a este tipo de pedal, ¿no? Entonces sí cambia mucho el timbre entre el Blues Driver y el Vintage Overdrive. Y por eso sería bueno pues ir checando cuál overdrive te interesa antes de comprar uno. Pasamos a las distorsiones. Esta es una distorsión basada, se les llama los Marshall in a Box. Hay toda una gama de pedales hecha por varios fabricantes que lo que tratan es imitar el sonido del Marshall y ponerlo en una cajita. A veces vienen en formato preamp y a veces vienen en formato distorsión, como este de aquí. Este es el Deluxe Crunch de Hoyo, nada más que pues yo le reconstruí la carcasa porque se había despintado, estaba muy dañado, lo compré de medio uso y se le repararon algunas cosas. Y pues este trata de imitar el sonido del Marshall. Ahora, lo que me gusta de este es que este es muy versátil. A pesar que es una distorsión, a pesar de que esto es una distorsión, okay, el crunch está aquí, bueno, en este se llama crunch, la ganancia está aquí y este tiene el volumen. A pesar de que esto es una distorsión, ok, mira, si pongo la ganancia abajo y subo el volumen, va a ocurrir lo que ocurría con el Mesa Boogie. Puedo obtener un sonido limpio y cálido. Sonido más o menos brillosito que me da el Fender. Ok, y
tiene más graves, si te fijas, ¿no? Le mete más graves al sonido al final. Entonces, este es el sonido que me viene a entregar este. Tiende a oscurecer la señal, pero cuando empiezo yo a meterle ya más distorsión, voy a bajar el volumen. Si empiezo yo a meterle más distorsión, y empieza a saturar. Entonces aquí ya está saturando y es prácticamente un overdrive. Entonces a este nivel que está muy bajo ya es un overdrive, y conforme empieza a subir, pues el factor de multiplicación, al ser muy alto, hace que, mira, incluso pasar mi mano, el sonido de las cuerdas se amplifica fácilmente y pasa a la bocina, al amplificador, y ni siquiera he llegado, estoy poquito arriba de la mitad. Entonces si yo aquí hago un power chord, entonces ya satura, pero no es como la saturación del Mesa Boogie, que era una saturación oscura. Es más oscura que el sonido es más oscuro que lo que ocurre en el American Sound de Fender, pero no es tan oscura como la del Mesa Boogie. Entonces, además agregan algo que es algo común en los amplificadores Marshall de alta gama: el control de presencia, que puede darle un tono igual, es similar al voice del American Sound. Puede darle un tono muy oscuro, pero en lugar de alterar la ganancia, altera el qué tan oscuro, qué tan brillante va a ser en general mi distorsión. Esta agrega brillo o oscuridad similar a como lo hace el tono. No sé exactamente qué hace la presencia, me gusta pensar que lo que hace es mover la frecuencia base donde está alterando el tono. Normalmente la dejo por aquí en medio, y pues juego más con la ganancia y el volumen. Nota cómo aumentó bastante el sustain de las notas. Entonces, lo que te comentaba, que este tiende a distorsionar la señal, al mismo tiempo tiende a amplificar, a saturar cualquier movimiento que hagas, y al mismo tiempo la mantiene comprimida, mantiene tu señal comprimida. Entonces esto es bueno cuando necesitas hacer notas largas, para hacer solos, es muy padre esto. E incluso hay un truco, voy a ver si consigo un pedal no tengo uno a la mano. Si consigo un pedal de un ecualizador gráfico, puedes usarlo junto con un ecualizador para obtener ese sonido que comprimido, a la vez con mucho sustain, pero recortando ciertas frecuencias para que no suene tan agresivo como suena actualmente. Y bueno, así es como puedes utilizar las distorsiones a tu favor. En mi caso, por ejemplo, a mí hubiera sido más conveniente, para cuando tocaba solo con el amplificador, tener para simular el canal saturado del Marshall, ya que el sonido se parece muchísimo. Vamos a continuar con el siguiente. Por último tenemos... Por ahí se coló algo, disculpen. Por último tenemos un fuzz. Los fuzzes tienden a imitar el sonido de una bocina rota.
Entonces vamos a ver. Iba a presionar el botón, pero escuchemos primero. Limpio es el previo. Se escucharía así. Y si yo presiono el fuzz, le voy a dar un poquito más de volumen. Se escucha como roto. Es el sonido así como roto. Lo que hace el fuzz es que aumenta la ganancia, pero en este caso no hay control de tono. Yo siento que el fuzz, además de romper la señal, si lo subo aumenta los agudos o aumenta la distorsión en agudos, y si lo bajo ya no hacen agudos, solo en los graves, ¿no? Pero prácticamente lo que hace es eso, hacer que el sonido se sature al punto de irse como una bocina rota. Y así es como viene sonando este efecto. Por último, quiero mostrarte algo que permiten hacer las etapas de saturación, que es stackear pedales, ¿ok? En este caso eliminé la etapa de previo. Vamos a usar el previo del amplificador Marshall. Y pues prácticamente ahí tengo el previo, el power amp y la bocina. Acuérdense que el amplificador Marshall es un previo. Quité el reverb, está apagado el reverb, un previo, el power amp y la bocina, ¿ok? Entonces en etapa de saturación vamos a poner dos saturaciones en vez de una. Algunos pedales, si tú tienes una multiefecto, algunas multiefectos permiten hacer esto. Entonces ya teníamos, bueno, el sonido limpio es así. Así suena mi Marshall en limpio. Ay, espero que así me salga cuando lo toque, ¿no? Así suena. Solo para que te hagas una idea. Ignora lo mal que toque. Entonces, el overdrive da este sonido. Un sonido distorsionado. Ok. Y si me cambio solo al fuzz, da ese sonido roto. Un poquito más como un sonido roto, ¿no? Es bastante diferente el sonido. Mientras esta asemeja mucho al original. Se alcanza a escuchar ahí ciertos componentes de frecuencia. Este se escucha más roto. Okay. Y el original. Bien, si prendo los dos al mismo tiempo, voy a obtener un sonido que es como la mezcla. El factor roto de este con las frecuencias que realza este. Entonces obtenemos este tipo de sonidos. Así puedes irlo mezclando, ya sea con overdrive con distorsiones, overdrive con fuzz, overdrive con overdrive. Es lo que permite el stackear pedales. Ahora vamos a suponer, voy a configurar esto. Bajé un poquito el sonido del canal limpio porque quiero que notes esto. Ahorita hice una configuración, un cambio en el fuzz y un cambio en el overdrive, y bajé el volumen ahí. Entonces este es el sonido del amplificador. Y si piso el overdrive, no está saturando, pero está subiendo el volumen
Bajé el drive lo más que pude. Todavía se podía bajar más. Bajé el drive. El tono lo dejé casi donde casi no recorta señal y amplifica señal, o frecuencias más bien. Y subí el volumen. Esto está funcionando como un booster. Y es otra de las formas que podemos usar los overdrives como boosters. Siempre y cuando sean overdrives cristalinos, que pasen la señal limpia, ¿no? Entonces, puede ser que yo estoy tocando mi canción con este fuzz. El fuzz lo configuré de esta manera. Ahorita lo vamos a escuchar. Bien, vamos a suponer que tengo configurado mi fuzz así. Y así se escucharía, ¿no? Por ejemplo, yo voy haciendo acompañamientos. No sé. Y tengo que entrar al solo. Y en el solo necesito más volumen. Por ejemplo, ¿no? Tirando algo al azar. Entonces puedo usar mi boost. Puedo usar mi pedal de overdrive como booster, elevar el volumen, pasar de esto a esto, manteniendo un sonido similar acá. De hecho esto está un poquito pasado volumen. Y ahí yo puedo configurar. Estas son formas de utilizar los pedales de saturación a mi favor. Esto del booster es útil cuando tienes solos y la persona que está en cabina no te va a subir el volumen. Entonces tú solito puedes configurar antes previa prueba para subirte el volumen y que sea adecuado. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Algunos pedales pues dan para más. Incluso por ejemplo este ya tiene dos videos completos que a lo mejor deberíamos actualizarlos. Y pues se le puede sacar muchísimo más provecho de lo que mostré hoy. Y vamos a dejarlo hasta acá. Te recuerdo, mi nombre es Jonathan Chablé, pero me dicen Johnny. Entonces cualquier duda, comentario puedes dejarlo en la caja de comentarios. Y nos vemos.